¿saben? Siempre he dicho que ser reportero no es para cualquiera. Se necesita valor, dedicación. Y, sobre todo, una cámara lista. Por eso, Cándida y yo hacíamos el mejor equipo. Ella tomaba las fotos, yo escribía la nota. Claro, la mayoría de las veces eran notas tan absurdas como un gato que sabía bailar salsa o un político que juraba hablar con los marcianos. Pero ahí estábamos, como siempre, cumpliendo con nuestro deber para la chicharra. Aquel día comenzó como cualquier otro. El jefe nos llamó a su oficina y, con su voz de fumador empedernido, nos dijo: Chambón, Cándida, necesito una nota especial. Algo impactante. Hay rumores de actividad sospechosa en el puerto viejo. Muelles vacíos, hombres extraños con maletines, gente que entra y no sale. Vayan y tráiganme algo jugoso. Pero con cuidado, ¿eh? No quiero escándalos. Todavía. Cándida se rió. Tenía esa risa tan suya, entre pícara y desafiante. Me dio un golpecito en el brazo y me dijo: Vamos, Vicente. Una aventura más para el álbum. No lo sabía entonces, pero sería la última foto que tomaría. Nos dirigimos al puerto viejo cerca del atardecer. El lugar estaba raro. Muy silencioso. Demasiado. El sol se escondía detrás de unos almacenes oxidados, y una brisa salada nos envolvía con un olor metálico. Caminamos entre contenedores abandonados, tratando de no hacer ruido. Cándida llevaba su cámara colgando al cuello y sus ojos, siempre tan curiosos, escaneaban todo con agudeza. Mira, allá. Susurró. Ese hombre. Lleva el mismo maletín que el tipo del caso de los diamantes robados. ¿Lo recuerdas? Asentí. Algo no cuadraba. Lo seguimos discretamente. Se metió en un almacén sin ventanas. Cándida, decidida como siempre, sacó su cámara y empezó a tomar fotos desde una rendija. Yo solo pensaba en lo mucho que me sudaban las manos. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros. «¡Ey! ¿Qué hacen aquí?», dijo una voz grave. Nos dimos vuelta y vimos a un tipo enorme, vestido de traje. Tenía una mirada fría, como si ya hubiera visto 1000 muertes y no le importara ver una más. Cándida reaccionó primero, tirando de mi brazo para correr. Yo tropecé, como de costumbre, pero logré mantenerme de pie. Corrimos entre los contenedores, torciendo esquinas, cruzando pasillos de metal. La perdí de vista por un segundo. Solo uno. Y fue suficiente. «Cándida», grité. Cuando la encontré, estaba tirada en el suelo, su cámara rota al lado de su cuerpo. Sus ojos abiertos, fijos en el cielo, y una delgada línea de sangre saliendo de su cuello. Me quedé congelado. No grité. No lloré. Solo me arrodillé a su lado, temblando. No había nadie alrededor, ni rastro del hombre del traje. Solo su silueta desvaneciéndose entre la niebla del mar. Cándida. Mi amiga, mi compañera. La única que creía que yo podía ser un buen reportero. Y la habían asesinado como si fuera basura. En ese momento lo supe. No me importaban más las notas ridículas, ni los gatos bailarines. Esta vez, la historia era personal. Y juro por todo lo que soy, que voy a encontrar al que lo hizo. Y lo voy a hacer pagar. La policía llegó 1 hora después de que hice la llamada. Cuando les hablé, mi voz temblaba tanto que apenas pude darles mi nombre. No les dije todo. ¿Para qué? Ya los conozco. Tomarían declaraciones, anotarían en una libreta arrugada, me mirarían con lástima, y luego se largarían sin resolver nada. Y así fue. Uno de ellos, un tipo calvo con olor a cigarro, se agachó junto al cuerpo de Cándida y dijo: «Robo, seguro. Pobre muchacha. La cámara fue lo primero que rompieron». Pero yo sabía que no fue por eso. Lo vi en los ojos sin vida de Cándida. Eso no fue un simple robo. Fue una ejecución. La cámara estaba destruida, sí. Pero logré salvar la memoria. Tenía algunas fotos, aunque muchas salieron borrosas por el apuro. Pero una era clara. El tipo del maletín saliendo del almacén, con un gesto casi ceremonial, entregándole algo a un segundo hombre. Al del traje oscuro, el mismo que nos descubrió. Esa era mi pista. Mi única pista. Volví a casa con el estómago hecho nudos. No comí. No dormí.
Me senté frente al viejo escritorio, revisando esa imagen pixelada, ampliándola una y otra vez como si en algún rincón oculto pudiera leer la respuesta. No sabía su nombre, ni su procedencia. Pero algo en su mirada, capturada justo antes de que desapareciera, me dejó claro que ese hombre no era cualquiera. Era un profesional. Un asesino. Y no actuaba solo. A la mañana siguiente fui al periódico. El jefe me recibió con cara larga. Lo siento por lo de Cándida. Dijo, sin levantar mucho la vista. Era buena chica. Pero ya sabes cómo es esto, chambón. El trabajo sigue. Tienes que entregar algo para mañana. Lo miré sin decir nada. Por dentro, hervía. Una nota para mañana. Después de lo que pasó. Después de ver cómo me arrebataron a mi única compañera. Pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza, con esa estupidez que a veces me sale cuando quiero parecer profesional. Pero en el fondo, ya lo había decidido. No iba a entregar ninguna nota. No para él. No todavía. Iba a usar mi tiempo, mis recursos y lo poco que tengo de valor para encontrar al tipo de la foto. Iba a investigar, a preguntar, a mover cielo y tierra si era necesario. La chicharra ya no iba a cubrir chismes ni gatos bailarines. Ahora la nota era de sangre. Esa tarde volví al puerto. Estaba vacío otra vez, como si la ciudad entera se hubiese tragado lo que pasó. El almacén donde todo ocurrió estaba cerrado con una cadena oxidada. Pero el candado era nuevo. Brillante. Recién puesto. Una advertencia silenciosa. Caminé por los alrededores fingiendo ser un curioso turista. Me topé con un anciano que barría a la entrada de una tienda de redes marinas. Le pregunté si había visto algo raro en los últimos días. Me miró con recelo y me dijo: si busca problemas, los va a encontrar. Ese lugar pertenece a gente que no quiere ser vista. ¿Qué gente?, pregunté. El viejo escupió al suelo, se persignó, y murmuró: gente de traje. Como los que hacen que la gente desaparezca. Como los que mataron a esa muchacha. ¿Era suya? No supe qué decir. Me limité a asentir. El viejo me miró por un momento largo, muy largo. Entonces váyase, joven. Antes de que usted también desaparezca. Pero ya era tarde para eso. Ya me había metido. Y no iba a salir. Regresé al periódico al día siguiente, fingiendo normalidad. Caminaba por los pasillos como un fantasma, saludando a compañeros que apenas me devolvían el gesto. Para ellos, la muerte de Cándida era solo una nota trágica más, un hecho lamentable sin peso real. Pero para mí, era el principio de una deuda. Una que alguien iba a pagar con sangre. Me senté en mi escritorio y comencé a revisar archivos viejos. La chicharra era un chisme con patas, pero tenía registros de todo tipo. Notas pasadas, casos inconclusos, crímenes que nadie investigó a fondo. Busqué cualquier mención de aquel almacén. Y después de varias horas, lo encontré. Una nota escrita en 1979, muy escondida en la edición de esa semana. Almacén 34. La guarida del silencio. Se sospecha que mafias locales utilizan esta zona para intercambios ilegales de joyas y sustancias no registradas. Policía cierra caso por falta de pruebas. Cerrado por falta de pruebas. Como siempre. Anoté el número del almacén. 34. El mismo donde habíamos seguido al hombre del maletín. Aún tenía la foto de él con el tipo del traje. El asesino. Los ojos de ese sujeto me perseguían incluso al cerrar los míos. Era como si pudiera verme desde la imagen, como si supiera que lo estaba buscando. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a ver a un informante. Sí, suena más propio de novela barata que de la realidad, pero los periodistas viejos sabían a quién acudir cuando la ley no ayudaba. Lo conocían como el Tuercas, un ex mecánico que ahora vendía información por cigarrillos y promesas. Lo encontré en un taller abandonado en la zona sur de la ciudad. Estaba arreglando una radio vieja, con las manos negras de grasa y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Chambón, dijo al verme. Te ves peor que de costumbre. ¿Vienes por chismes o por verdades? Busco nombres. Le dije sin rodeos. Del almacén 34. Hay un tipo de traje. Alto, pelo negro, cara de que ya mató a media ciudad. Tuerca se quedó en silencio. Me miró serio, más serio de lo que jamás lo había visto.
No sabes en qué te estás metiendo, Vicente. Ya estoy dentro. Respondí. Me mataron a Cándida. Y voy a encontrar al que lo hizo. Suspiró, encendió un cigarro y me hizo una seña para que lo siguiera. Me llevó al fondo del taller, donde tenía un viejo archivo lleno de papeles, fotos y documentos robados. Me mostró una imagen. Era él. El asesino. En una foto borrosa de vigilancia. Lo llaman Mendoza. Dijo. No es su verdadero nombre. Es un ejecutor. Cobra por desaparecer gente. Siempre trabaja para la misma organización. ¿Qué organización? Tuercas dudó. Bajó la voz. La mafia de los 7. Son silenciosos, pero poderosos. Tienen influencia en políticos, policías y medios. Si estás escribiendo algo sobre ellos, vas a terminar muerto. No quiero escribir. Quiero justicia. Me miró con una mezcla de respeto y lástima. Entonces, ve preparado para lo peor. Salí del taller con el corazón latiendo como tambor. Ya tenía un nombre. Mendoza. Y un enemigo real. Lo que no sabía era que, mientras me alejaba, un auto negro me observaba desde la esquina. Vidrios polarizados. Motor encendido. Silencio absoluto. Ya me habían notado. Y no pensaban dejarme ir tan fácil. Al principio pensé que eran solo paranoias. Que el duelo, la rabia, y esas noches sin dormir me estaban jugando malas pasadas. Pero no eran imaginaciones. Me estaban siguiendo. El auto negro apareció por primera vez fuera del taller de tuercas, pero luego lo vi 2 veces más. Una frente a mi departamento y otra cuando salía del periódico. Nunca se movía demasiado. Nunca se acercaba. Solo estaba ahí. Observando. Como un buitre esperando que el cadáver deje de moverse. Volví al periódico con la excusa de trabajar en una crónica vieja. Usé la sala de revelado fotográfico, una que ya nadie usaba porque todo el mundo se había pasado a digital. Allí, con la poca luz roja, comencé a revelar algunas fotos que Cándida había tomado en los días anteriores. Era un impulso más que una estrategia real. Pero uno se aferra a lo que tiene cuando todo lo demás se cae. Y fue entonces que la vi. Una foto donde aparecía el hombre del maletín, pero con algo más. Detrás de él, muy al fondo, parado frente a una pared de ladrillos grises, estaba Mendoza. No nos miraba directamente, pero su perfil era inconfundible. Parecía estar vigilando la transacción. O tal vez, esperándonos. La sangre me heló por un instante. Cándida también lo vio, pensé. Tal vez esa fue la verdadera razón por la que murió. Tomé la foto y la guardé en mi chaqueta. Esa noche no regresé a casa. En lugar de eso, me alojé en un hotel barato, de esos donde la humedad sube por las paredes y las puertas no cierran del todo. Dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Desperté sobresaltado a las 3:47 de la madrugada. No por una pesadilla. Por un sonido. Alguien estaba afuera de la puerta. Me acerqué sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Y no vi a nadie. Pero un papel había sido deslizado por debajo. Lo recogí con manos temblorosas. Era una foto. Una foto mía. Tomada desde fuera del hotel. Desde la calle. Y atrás, escrito con tinta negra, decía: deja de escarbar, chambón. O terminas como ella. Mi corazón casi se detiene. Pero junto al miedo, algo más creció dentro de mí. Rabia. Pura. Ciega. Caliente. Si querían asustarme, no lo habían logrado. Solo me estaban empujando más. No podía contarle a nadie. Nadie me creería. Ni siquiera en el periódico. Decidí que era hora de volver a ver a Tuercas. Alguien como él debía saber más de Mendoza. De los 7. Lo encontré 2 días después, en el mismo taller. Pero esta vez no estaba reparando ninguna radio. Estaba muerto. Tendido sobre el suelo. Un disparo en la cabeza. Y sobre su pecho, una tarjeta de presentación negra con un número 7 dorado en el centro. Salí corriendo. Nadie me vio. Nadie me persiguió. Pero yo sabía. La caza había comenzado. Ya no era solo un reportero con sed de justicia. Ahora, era un objetivo. Y Mendoza. Ya sabía mi nombre. Volví al periódico después de encontrar el cadáver de Tuercas, aunque no sé por qué.
Tal vez por costumbre, o por ese absurdo sentimiento de refugio que uno cree tener entre paredes llenas de máquinas de escribir y humo de cigarro. Pero el ambiente ya no era el mismo. Me sentía observado. Vigilado. Incluso mis compañeros evitaban hablarme mucho, como si supieran que estaba marcado. Y no estaban equivocados. Ese día, encontré mi escritorio revuelto. Mis carpetas estaban abiertas, y una de las fotos que había revelado, la que mostraba a Mendoza de fondo, había desaparecido. Nadie dijo haber entrado. Nadie vio nada. Como si todo lo que me estaba pasando fuera invisible para el resto. Como si estuviera solo en este juego de muerte. Esa noche, regresé a casa. No al hotel. No a esconderme. Mi apartamento era un desorden. Ventanas abiertas, libros en el suelo, y una botella de whisky que no recordaba haber dejado medio vacía. Me senté frente a mi máquina de escribir y miré fijamente una hoja en blanco durante horas. Quería escribir algo. Un testimonio. Una despedida. Algo que dijera. Vicente Chambón supo la verdad. Pero no tenía palabras. Y entonces, sonó el teléfono. No el celular. El teléfono fijo. Uno que nadie usaba desde hacía años. ¿Sí? Dije con voz quebrada. Del otro lado, solo se oía estática. Hasta que, entre los zumbidos, una voz se filtró, distorsionada y baja. Estás más cerca de lo que crees. Pero eso no cambiará el final. ¿Quién eres? Ya sabes quién. El problema es que no sabes quién está arriba de mí. Mendoza. Murmuré. La línea se cortó. Me quedé sentado, sudando, con la bocina aún en la mano. Apreté los puños, y por primera vez en años, lloré. No por miedo. No por Cándida. Lloré por mí. Porque me di cuenta de que no tenía salida. Porque había llegado demasiado lejos, y el final se acercaba. Esa madrugada, no dormí. Me pasé horas revisando todas las notas que había escrito a lo largo de los años. Una en especial me llamó la atención. Una columna vieja que escribí en 1984 sobre corrupción policial y sobornos dentro del Departamento Central. Uno de los nombres mencionados en la investigación era José Arcadio Ferré. En aquel entonces, un comisario menor. Hoy, director general de Seguridad Urbana. Y más importante aún, el padre del hombre del maletín que Cándida y yo habíamos seguido. No era casualidad. Ahora tenía un nuevo objetivo. Ferré. El padre. El político. El verdadero rostro detrás de Mendoza. La red era más profunda de lo que imaginaba. Y ya no era una historia para el periódico. Era una historia escrita en sangre. Antes de que amaneciera, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué algo que nunca había creído necesario usar. Una pistola oxidada que mi padre me dejó antes de morir. Nunca pensé que tendría que dispararla. Pero ahora cada parte de mí gritaba venganza. La chicharra ya no sonaba. Pero el eco del disparo que estaba por venir. Sí lo haría. El nombre José Arcadio Ferré no dejaba de martillarme la cabeza. Lo leía y lo volvía a leer en aquel artículo olvidado que yo mismo había escrito, sin pensar que, décadas después, sería la clave del infierno en que me encontraba. Revisé todo lo que había sobre él. Notas antiguas, publicaciones recientes, entrevistas blandas hechas por reporteros de sonrisa vendida. Era un hombre influyente, poderoso, intocable. El padre del hombre del maletín. El padre del crimen. Sabía que él había mandado a matar a Cándida. No con sus propias manos. Él no se manchaba. Para eso tenía a Mendoza. Un sicario a sueldo, un fantasma con piel de hombre. Pasé la noche buscando una manera de acercarme a Ferré. No era fácil. Estaba siempre rodeado de escoltas, vivía en una mansión y solo asistía a eventos con protocolos de seguridad absurdos. Pero encontré algo útil. Asistiría a una gala benéfica organizada por la Fundación de Seguridad Ciudadana. Y lo haría en 3 noches. Tenía que prepararme. No para una entrevista. Para matar. Al día siguiente, fui al taller de un viejo conocido que debía unos favores. No preguntó mucho cuando le dije que necesitaba acceso a la gala. Me consiguió una acreditación de prensa falsa y una pequeña pistola calibre 32 que podía ocultarse en una grabadora antigua. Me miró con lástima cuando le di las gracias. ¿Seguro que sabes lo que estás haciendo, Chambón? No.
respondí. Pero es lo único que me queda. Ese día decidí visitar un último lugar antes de seguir con el plan. El cementerio. No había ido desde el entierro de Cándida. Me costó encontrar su tumba. Alguien había dejado flores secas. Me senté frente a la lápida. No lloré. Solo hablé. Lo voy a hacer. Te lo juro. Voy a encontrar al que te mató, y voy a acabar con él. Aunque sea lo último que haga. El viento sopló con fuerza. Y por un momento, juraría que escuché su voz. No palabras. Solo un susurro. Tal vez solo era el eco de mi conciencia, o tal vez era ella. Esa noche soñé con Mendoza. Lo vi de frente. En un cuarto blanco, con paredes que goteaban sangre. Cándida estaba detrás de él, sin ojos, sin voz. Me extendía la mano. Mendoza solo sonreía. Tenía la boca llena de dientes podridos. Desperté gritando. Con las uñas hundidas en mi propia piel. El reloj marcaba las 3:33 am, todo estaba en marcha. Me quedaban 3 días para enfrentar a Ferré. Para mirar al diablo a los ojos. Y para hacer que pague. No sabía si saldría vivo. No importaba. Porque la muerte ya estaba conmigo desde que la perdí a ella. Me vestí como lo había hecho cientos de veces para cubrir eventos oficiales. Camisa blanca, saco beige, grabadora colgando del cuello, libreta de apuntes bajo el brazo. Nadie me reconocería. Vicente Chambón había muerto hace tiempo. Lo que quedaba de mí era una cáscara habitada por una sola idea. Matar a José Arcadio Ferré. La gala benéfica se llevó a cabo en un salón enorme, con techos altos, arañas de cristal y políticos sonriendo entre copas de vino tinto. La seguridad era estricta, pero la acreditación falsa funcionó. Pasé el primer filtro sin problema. Recorrí el lugar como si realmente estuviera buscando una historia. Tomaba notas falsas, fingía entrevistas cortas y me acercaba lentamente al área principal. Allí estaba él. Con el mismo aire de superioridad que en las fotos de archivo. Sonriendo con la hipocresía de quien cree que nadie puede tocarlo. Ferré. Lo vi conversar con 3 ministros. Reírse. Estrechar manos. Estaba tan tranquilo que por un momento me pregunté si realmente sabía todo lo que su hijo y Mendoza habían hecho. Pero esa duda duró poco. Bastó verlo mirar a una joven periodista con una sonrisa lasciva para entender que el veneno venía de raíz. Me acerqué poco a poco. Saqué la grabadora. Dentro, escondida, estaba la pistola calibre 32. La cargué con las balas que me había dado mi contacto. Una por cada muerte. Una por Cándida. Una por Tuercas. Una por mí. Cuando estuve a menos de 2 metros, él me miró. No como alguien que reconoce a un enemigo. Me miró como se mira a un peón. Como si yo fuera solo parte del decorado. ¿Y usted, joven? ¿También viene a buscar frases bonitas para su periódico? Dijo con sorna. No respondí. Le apunté. Los murmullos se convirtieron en gritos. La gente comenzó a correr. Algunos me vieron, pero ya era tarde. Esto es por ella. Le dije. Disparé. 1 vez. 2 veces. Ferré cayó hacia atrás, como un saco de carne. La sangre salpicó el mantel blanco. Su rostro se tensó en una expresión de sorpresa. Y luego, nada. Vacío. Pero no hubo tiempo para huir. No lo planeé. No me importaba. 2 escoltas me alcanzaron y me derribaron. Sentí una bota en mi pecho. Me golpearon con la culata de una pistola. Pero no solté la grabadora. Uno de ellos me gritó algo. No escuché bien. Todo zumbaba. Todo giraba. Y luego, apareció Mendoza. Como salido de las sombras. Nadie más lo vio. Pero yo sí. Se agachó junto a mí. Tenía los ojos fríos. Sin emoción. Sin odio. Solo rutina. Era tu destino, Chambón. Susurró. Sentí el filo del cuchillo en mi estómago. 1, 2, 3 veces. La sangre brotó caliente. Y supe que no saldría vivo de ahí. Pero sonreí. Porque Ferré estaba muerto. Porque al menos él ya no seguiría respirando mientras Cándida yacía bajo tierra. Mis últimas fuerzas me alcanzaron para decirle. Nos veremos. En el infierno. Y entonces todo se volvió negro. No sé cómo explicar lo que pasó después. Todo estaba negro. El dolor había desaparecido. La sangre ya no pesaba en mi cuerpo.
Pero yo seguía allí, de algún modo. Veía mi cuerpo tirado en el suelo. Los escoltas gritando. Mendoza escapando entre el caos, como un demonio que sabe cuándo desvanecerse. Vi cómo los paramédicos llegaron demasiado tarde. Vi cómo los titulares del día siguiente hablaban de tragedia en la gala, de un periodista perturbado que cometió un atentado. Ni una sola palabra sobre Cándida. Ni una sola palabra sobre la verdad. La prensa. La prensa que amé. Me dio la espalda. Mi conciencia, o lo que quedaba de ella, flotaba sobre la ciudad. Sobre sus callejones sucios, sobre las redacciones dormidas, sobre la vecindad donde alguna vez Cándida me sacó una sonrisa con una de sus bromas tontas. Y entonces lo vi. A Mendoza. Estaba en un departamento en ruinas, bebiendo whisky barato frente al televisor apagado. Hablaba solo. Se reía. Como si el alma se le estuviera pudriendo desde dentro. Culpable, pero impune. Eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. No el castigo, sino la falta de reconocimiento. Se levantó tambaleando y se miró al espejo. Vi su reflejo. Y, por un segundo, me vio a mí también. «Chambón», susurró. Mi silueta estaba allí, difusa, pero presente. Él retrocedió. Cayó de espaldas. El cuchillo que me hundió aquella noche estaba sobre la mesa. Lo tomó. Se lo quedó viendo largo rato. Y entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, se lo clavó en el cuello. Una fuente de sangre emergió como un grito final. Mendoza murió viendo mi reflejo en el espejo. Días después, alguien encontró una cinta de grabadora en mi apartamento. No estaba firmada. Pero dentro, se escuchaba mi voz. Decía: esta historia no es para ser publicada. Es para que alguien sepa que ella existió. Que su risa llenaba las redacciones, que su cámara atrapaba la vida. Y que la mataron por querer capturar la verdad. No me lloren. Yo ya estoy con ella. Y la chicharra. La chicharra ya dejó de sonar. La cinta nunca salió en los medios. Pero alguien la escuchó. Un joven reportero nuevo, curioso. Lo vi leer mis viejas columnas. Lo vi visitar la tumba de Cándida. Lo vi guardar la pistola vieja que la policía nunca registró. Sonrió. La historia no terminó conmigo. Solo cambió de manos. Porque mientras exista alguien dispuesto a gritar la verdad, la chicharra volverá a sonar. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.